Muy bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a jueves 10 de agosto de 2023. Saludo a la Tania Córdoba, a la Trini Segers, que vuelve en gloria y majestad. Trini, muy bien. ¿Ya juró? No, me queda para rato. Yo creí que había jurado ante la Corte Suprema. Pancho Álvarez, y también está Álvaro Aróstica con nosotros. Y si me lo permiten, un pequeño saludo para los cientos y miles o cientos de miles de alumnos que han estado en las aulas del primer foco de luz de la nación, porque hoy, 10 de agosto del año 2023, el Instituto Nacional del General José Miguel Carrera cumple 210 años de vida. Y este modesto servidor, no saquen cuentas, cumple 35 años de egresado. Así que un abrazo para los alumnos, las alumnas, porque hoy día hay mujeres, profesores, profesoras, y a los padres y apoderados, y por supuesto a la comunidad, y a quienes también el recuerdo para quienes tuvieron la misión de crear y fundar el primer colegio de nuestro país, y por supuesto también a quienes hemos de una u otra manera intentado que el colegio mantenga sus tradiciones, y por supuesto, bueno, todos sabemos en el estado en que está el Instituto Nacional, lamentable. Créanme que de las cosas que más pena me da, pero bueno, uno siempre trata de aportar con un granito de arena desde digamos, los medios de comunicación, en fin, con algunas charlas, algunos eventos que me ha tocado animar o que me ha tocado estar participando como institutano que soy, porque no soy ex institutano, soy institutano. Así que nada, un abrazo para la comunidad del Instituto Nacional. Perdónenme por haberme tomado estos minutos. Saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Sono el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Recordar que estamos en YouTube para que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube y pueda ver el bronceado fascinante de la Trini Segers. Y también, por supuesto, este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y Álvaro Aróstica nos va a contar de qué manera las personas que nos escuchan y nos ven pueden colaborar. Álvaro, tú estás con la palabra. Muchas gracias, Felipe. Bueno, saludar a todas las personas que nos siguen y nos están escuchando en este momento, saludar igualmente a nuestros panelistas del día de hoy. Y bueno, contarle que en la coordinadora estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están mandando constantemente, y si alguno quiere aportar es muy sencillo, se van a la página web de la coordinadora, lacoordinadora.cl. En la parte superior derecha de su pantalla podrá encontrar la palabra súmate. Ahí estaremos muy felices de que usted nos envíe sus aportes. Y para saber más o menos lo que estamos haciendo, el día de ayer estuvimos con más de 100 jóvenes junto al ex ministro de Salud, don Jaime Mañalich, en una muy buena actividad, y más información de eso podrán encontrarlo en nuestro Instagram, @lacoordinadora.cl. Eso por mi parte, Felipe, les deseo un Perfecto, don excelente Álvaro. programa. Muchas gracias. Me tuve que conectar con un problema doméstico, pero ya está solucionado. Ya. Bueno, que arranquemos al tiro. Por la pregunta, ¿qué les parece? Y si no les parece, ¿por qué? Y si les parece, también por qué. La decisión del Consejo Municipal de Santiago, que aprobó el cambio de nombre de 8 calles y 3 hitos urbanos. Obviamente, en estas cosas, que podemos hablar de la acusación contra el ministro Jackson, prevaleció la mayoría. Y en este caso la mayoría era mayoría oficialista. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Si corresponde o no corresponde. Me imagino se enteraron, no se enteraron, en fin, ¿qué sensación les queda con este tema? ¿Quién quiere partir? Por favor. Bueno, yo estuve escuchando un poco, como que principalmente no sé qué calles cambiaron, por qué nombres, pero principalmente lo que más me Detenido, intrigó desaparecido. Y en tramos, ciertos tramos de algunas calles de Santiago, de la comuna ya, de Santiago. perfecto, ya.
Y bueno, lo que yo sabía acerca de la información y lo que más me produjo como ahí un poco de cuestionamiento por esto es que no se le preguntó a la gente de la comuna y como que un poco que este tipo de, estas personas como que más lo que incentivaban, estoy hablando un poco de lo que eh, ¿cómo se llama el partido de la alcaldesa de Santiago? El de la Iracy Hasler. Iracy Hasler es comunista. Comunista, ella es comunista, perdón, pensé que no estaba seguro si era del Frente Amplio, por eso estaba Sí, no, es dudando. comunista. Lo que pasa es que Em, a mí también de repente me pasa, Pancho, que uno tiende a confundir personas, pero porque bueno, el cerebro es muy curioso. Yo, por ejemplo, tiendo a confundir, yo sé que las caras son distintas, pero la persona con la alcaldesa de Viña, con Macarena sí, Ripamonti, me que pasa. ella sí es del Frente Amplio. Sí, Por lo menos me pasa a mí. sí, me pasa. Bueno, volviendo al tema, me pasa que siento que los comunistas son como los que más siempre hablan del pueblo, de preguntarle al pueblo y todo ese tipo de cosas, y como que ahora como que llegaron y dijeron, ah, cambio, listo, chao, aquí no le vamos a preguntar a nadie, y se pasaron a la gente por el... Así que siento que eso como que debió haber pasado, como que más allá de eso no tengo más comentarios. Sí, hubo ¿cómo se llama? Los vecinos de Namur, ahí un poquito más abajo de la Plaza Baquedano, cerca de donde está el GAM. Bueno, ellos fueron los vecinos de ese sector, fueron los que más, comillas, alegaron, digamos, respecto a lo que decía Pancho, pero es interesante lo que plantea Pancho, no sé si te pasa a ti, Tania, o Trini, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿ah? Y esto es válido, yo solo lo planteo, que es que muchas veces los políticos, y aquí no solo me refiero al PC, sino que en general los políticos, cuando a ellos les conviene, se apegan estrictamente a las normas. Y cuando no les conviene, interpelan a los otros para que no solamente se preocupen de las normas. Porque en rigor, el Consejo Municipal de Santiago tenía esta prerrogativa. Pues, Y claro, pueden obviamente hacerlo. se aprovechó esa mayoría y se aprobó. Pero en cuántos otros ejemplos que puedo estar hasta mañana dándole, no es la idea, se critica a los otros respecto a, oye, ok, una cosa es lo que está escrito, pero otra cosa es, digamos, hacer participar al vecino en este caso. Sí, pues eso pasa. Yo creo que lo estuvimos conversando quizás algún miércoles en alguno de estos programas atrás. eh, y era precisamente ese el punto, el de la participación ciudadana, que es un tema que en realidad desde ningún sector político ya se puede pasar por alto. Es un tema que la ciudadanía está exigiendo ser escuchada, sobre todo en cuestiones que son del nivel que los impacta directamente. Pues la primera puerta al Estado, la primera puerta de toma de decisión es la municipalidad, es la comuna. Y si bien no cambia la calidad de vida, que te cambien el nombre de una calle, sí es muy decidor y tiene un peso simbólico que una alcaldesa y unos concejales que están en mayoría, que tienen como uno de sus principales focos la participación ciudadana y la representación del pueblo, eh, pasen por alto una cuestión así cuando a ellos les toca administrar la comuna. A mí me parece que eso es como lo que les queda más cojo. De todas formas, me parece que la arista más complicada de esto es la lectura histórica, que no la podemos pasar por alto tampoco, porque esta es una cuestión administrativa. Ellos pueden hacerlo, tienen la prerrogativa, está dentro de la ordenanza que lo hagan, y tenían la mayoría y aprovecharon esa coyuntura para posibilitar el cambio de los nombres de estas calles por el nombre de diferentes detenidos desaparecidos. Pero
pero estamos en un contexto que es, y que va a seguir siendo cada vez más álgido, en cuanto nos vayamos acercando más al 11 de septiembre. Y cuestiones como esta, cuando no se hacen con total altura de mira, ayudan precisamente a crispar y a polarizar el ambiente en ese contexto. Y a mí me parece que esa es una de las falencias más grandes en este sentido, más allá de haber pasado a llevar a la ciudadanía, que sí lo hicieron. Me parece que el error más grande está en haber crispado los ánimos en un tema que es tan delicado y que sigue fragmentando a Chile de una forma súper súper fuerte todavía. Estás muteado, Felipe, no te escuchamos nada. Sí, no. Pido disculpas. Lo que decía es que, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, escuchaba a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, como argumentando esta propuesta, esta idea, señalando algo así, no es textual, no me pidan tanto, algo así como, eso es lo que entendía menos muy temprano cuando iba camino al matinal, entonces eran como 6:15 a.m, entonces iba y lo ¿Con más café o despierto sin posible. café? No, sin café, en el auto. Entonces, Ah, chuta, Chuta, ya. no. entonces lo escuché en una radio amiga, La Cuña, el audio, en rigor, porque la gente no sabe lo que es cuña, explicando algo así como que era una manera de poder reconocer y poder, de alguna forma, visibilizar a personas que literalmente desaparecieron. Está bien, eso es discutible y es cuestionable, pero es interesante el punto de la Tania, Trini, no sé qué opinas tú, porque bueno, estamos a prácticamente un mes Un mes. Sí, y un pues, día de la conmemoración de los 50 años del golpe, y bueno, no sé, uno puede decir, no es su trabajo, encrispa, como dice la Tania, pero imagino también otras personas consideran que, estoy extremando posiciones, pero espero se entienda, diciendo, estas cosas pasan cuando el Estado no se hace cargo de lo que realmente ocurrió después del golpe, respecto a los detenidos desaparecidos, respecto a los torturados. Hubo una comisión Rettig, hubo una comisión Valech, hubo una mesa de diálogo, hubo un nunca más, han habido juicios, pero algunos, pero pero hay pareciera muchas familias que, que siguen sin saber dónde están pero sus claro, familiares. entonces, ¿eso es responsabilidad de quién? ¿De la justicia? La política jala de un lado o del otro las posiciones para tratar de imponer su, comillas, verdad de lo que pasó después del 11 de septiembre, no sé. Trini, ¿qué opinión tienes tú, perdón? No, mi opinión, o sea, yo creo que es súper importante ver como el partido de la alcaldesa, yo creo que esto es un hecho como súper relevante en este caso, y en el fondo yo creo que acá sí es importante como para entender y como para entrar, o sea, yo creo que cada uno es, por así decirlo, hijo de su historia, para ella claramente este es su tema más, como es de los temas más relevantes, yo creo que también, y ella va a querer llevarlo en su agenda siempre, entonces, en ese sentido, como dicho de alguna manera, va a aprovechar cualquier oportunidad para poder hacerlo, para poder ponerlo sobre la mesa, y yo creo que los 50 años del golpe es una instancia en la que se le permite hacer, pero creo también que eso un poco, o sea, con todo lo que está pasando, me parece a mí, y esto es mi opinión personal, que creo que de repente es, hay temas que son bastante más relevantes que los nombres de calle, o sea, ella debería estar preocupada después de además todos los escándalos que ha vivido. Creo que hay temas como la delincuencia que hay en Santiago Centro, de verdad que ha empeorado muchísimo. Creo que en el fondo también el hecho de como restaurar y poder, de alguna como restaurar la historia de todo lo que pasó y todo, no creo que vaya por un cambio de nombre de calle. Yo creo que eso muchas veces genera más polémica de lo que en verdad ayuda. Entonces, creo que de repente, si bien puede ser una de sus luchas, una de sus batallas, no creo que esta sea una manera como eficaz de llevarlo a cabo. Creo que de repente es como más un llamado a atención. Siento que muchas veces estas acciones son como quién grita más fuerte, quién se hace notar más. Un poco esa es mi opinión respecto al nombre, o sea, al cambio de nombre de una calle. Sí, siguiendo tu línea, no sé qué piensa Pancho y la Tania también, pero, y tú también, obviamente, Trini, que a mí me pasa que en este tipo de discusiones, que
tiene mucho que ver con algo más que racional, más bien emocional, que es como un poco la frase de Osvaldo Andrade: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. O sea, en el fondo tú no estás Claro. apelando a lo racional, sino que a lo emocional, lo que te pasa en el corazón más que en la cabeza, digamos, para ejemplificarlo. Yo siento que no es una crítica a ti, Tania, es una crítica a los políticos, es al revés. Respecto a lo que la gente quiere, lo que el ciudadano prioriza, a lo que debiera el alcalde, la alcaldesa, el diputado, la diputada, el senador o la senadora hacer o gastar su tiempo. Los recursos. Y al final, y los recursos, y al final, y ahí creo yo donde está tal vez uno de los principales problemas que hay de los ciudadanos hacia la clase política, es que el político tiene su agenda. El político no necesariamente se preocupa de los ciudadanos. El diputado Manucheri del PS, a propósito de todas las críticas que le ha hecho al gobierno el senador Fidel Espinosa, a mi juicio ocupa el peor argumento, el peor de todos, que es: lo que la gente quiere no es lo que el senador Espinosa quiere. No sé, capaz que tenga razón, pero tampoco él se puede atribuir él lo que el ciudadano quiere. O sea, dicho de otra manera, como decía un amigo mío, ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Porque el político busca llevar agua para su molino. Sí, Y lo que dice o la sea, Trini es súper cierto. Iracy Hasler, obvio. ¿Por qué? Bueno, por una cosa simple también. Pues si de repente la política es más simple de lo que la gente cree. Porque con esa actitud lo que hace es, bueno, hacerle un guiño a su sector. Quedar bien con lo suyo. Sí. y Claro, por ahí, supuesto. o sea, Felipe, yo creo que ahí también es súper Y importante pegarle, como y por supuesto, perdón, y pegarle una pasada a sus adversarios políticos como diciendo: perdona, pero realmente, tengo el yo derecho. mando a cabo. Sí, o sea, yo creo que ahí un poco es importante también recalcar y como informar el rol que tienen las municipalidades. O sea, yo creo que las municipalidades muchas veces pasamos por alto, pero en verdad son muy relevantes y de verdad que pueden, o sea, cambiar y generar una realidad como positiva o negativa en los vecinos. O sea, es como, es un canal muy directo. Entonces también muchas veces ahí, a la hora de votar, yo creo que también es importante votar como informado de saber, oye, tu alcalde es una persona que es mucho más de ideología, es mucho más de logística, mucho más de como acción, porque aquí yo creo que, o sea, la alcaldesa Haslet yo creo que es completamente una persona que está en su cargo, pero busca llevar adelante una ideología. O sea, yo no veo una gestión que yo diga ha hecho tanto, 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 tanto. Entonces, eso creo que es importante y ese son el tipo de cosas que tenemos que reflexionar y en las próximas elecciones parar a pensar. O sea, oye, ¿quiénes queremos que nos representen? Y más que nos representen, ¿quiénes queremos que trabajen por nosotros? Sí. No sé si Ya, quieren agregar algo, porque Tania, por sí, favor, que dale, es dale. algo que nos ha tocado vivir acá también en Valparaíso. O sea, Jorge Sharp llegó con una impronta muy mesiánica, muy de que iba a cambiar todo. Evidentemente, nosotros estábamos saliendo de una consecución de administraciones que lo habían hecho, lo habían estado haciendo muy mal, que se había empobrecido Valparaíso, que no se estaba gestionando bien la parte Al negro Castro no patrimonial. me lo tocas, Tania. ¿Ah? Al negro Castro no me lo tocas. Qué buena onda, era buena onda el Bueno, alcalde. Yo estoy hablando no, de si buena yo no onda. estoy hablando Solo de estoy ello hablando, en su sí, yo calidad de sé, yo sé, yo sé, persona, hasta yo ahí. sé. Muy buena onda él. Muy, muy buen tipo, Me pero tocó, claro. me tocó conocer también a Aldo Cornejo como parlamentario, y me parece que una persona que hacía muy buena gestión parlamentaria, pero otra cosa es administrar Así una nomás, pues, oye, municipalidad. claro. Exacto. ¿Cachai? O sea, eso no, son cosas totalmente distintas. Sí, 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 sí. Dentro de lo que yo alcancé a conocer a Aldo Cornejo, en Sí, no, cuestiones está muy bien, está bien, está puntuales, bien. proyectos muy Sí, sí, sí. acotados. Entonces, exigir llegar con esa parada de soy sangre nueva, vengo a cambiar todo. ¿Me ven, cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya.
Y está y estupenda, siempre con, estoy acá. siempre con altura de mira mi comentario. ¿No? Se ve muy Muchas bien. gracias, me La subes el imagen ánimo. perfecta. Sí, por favor. Entonces, a mí me pasa lo mismo con Iracy Hasler, me pasa lo mismo con Bodanovich, me pasa lo mismo con la Ripamonti, que en un principio tenía... Ya, el caos afuera. Tengo 5 niños para los que están escuchando. No hay problema, no hay problema. No hay Están problema. vueltos locos afuera porque parece que algo pasó con el juguete que tenían en la mano. Que a mí la Ripamonti me da una impronta muy distinta a la que el Sharp tenía al principio, pero se ha ido aguando con el camino. Y eso pasa cuando se hace un buen trabajo territorial para conseguir una alcaldía, pero después no hay equipo con el cual hacer gestión, y hacerse cargo de una municipalidad requiere de equipos consolidados, y alguien que está recién empezando en política, lamentablemente, no tiene el cuero, ni el cuerpo, ni el equipo para hacerse cargo de una cuestión tan robusta como una municipalidad, si no es fácil. Sí, pues, y como yo siempre digo a propósito del caso convenios, político pobre, pobre político. Tú Claro, necesitas recursos. y la frase y clásica muchos es recursos. de que otra cosa es con guitarra, mijito. También. Oye, para cerrar este tema, salvo que ustedes quieran agregar algo, pero yo encuentro que hay gente, no sé si desubicada es la palabra, porque en política decir que alguien es desubicado es como un sinónimo, pero cara en alga, digamos. Jaime Rabinet tiene todo el derecho a decir lo que quiera, o si esa es la gracia de la, ¿cómo se llama? De la democracia. Y a propósito de lo que ha pasado con Iracy Hasler, dijo: haré campaña para que un año más la saquemos volando, porque recordemos que el próximo año son las elecciones municipales. Y hasta ahí uno dice, oye, qué buena la frase de Rabinet, porque, exalcalde de Santiago, pero yo, como tengo buena memoria, según datos de fines de marzo de este año, es decir, poquito antes de la elección de consejeros constitucionales, recordemos que Jaime Rabinet fue candidato al Consejo Constitucional, apoyado por Evópolis. Y él, hasta fines de marzo, según datos del CERVEL, tenía como aportes 430 millones de pesos. 430 millones de pesos. Y ni así fue electo consejero constitucional. Yo creo que Jaime Rabinet necesita más que buenas intenciones y más que buenas frases para sacar volando, ocupando sus palabras, a la alcaldesa de Santiago. Perdónenme, pero tenía que decirlo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque si con esa cantidad de plata no fuiste electo, hay un problema. O, como casi todos los políticos, debe ser demasiada su, ¿cómo se llama? Debe tener una altísima valoración de su persona para creer que puede sacar a Iracy del municipio. Ya, bueno, ¿ustedes creen que finalmente se va a dar porque esto tiene que ver con votos al final, pues esta cuestión es número, más allá de las buenas intenciones, que republicano, y esta vez sí se va a sumar Chile Vamos, no así en enero, cuando se cayó la posibilidad de acusar constitucionalmente al entonces ministro Giorgio Jackson, para que en esta oportunidad pueda salir del Ministerio de Desarrollo Social, a propósito de las responsabilidades políticas eventuales que establece Chile Vamos. Digo porque es interesante la discusión, porque cuando pasa esto se abren todos los naipes, digamos, y empiezan a aparecer cosas. Una, que hasta ahora el Ministerio de Desarrollo Social que él encabeza, de todas las fundaciones cuestionadas e investigadas, solo hay una ligada al Ministerio de Desarrollo Social, que es la fundación, la tengo acá, Visible, de Atacama,
que la denunció la senadora Yarna Proboste. Eso como ministro de Desarrollo Social, que se supone que por eso infringe las leyes. Pero el problema, para transparentar el tema, digamos, el problema de Giorgio Jackson para la oposición no es que sea ministro de Desarrollo Social. El tema es que es uno de los fundadores de Revolución Democrática. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Hay agua o no hay agua para la piscina? Y eventualmente se aprueba en la Cámara y recordemos que después pasa al Senado. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿O en una de esas el gobierno lo saca antes? ¿O en una de esas, como alguien dice por ahí, es lo peor que puede haber pasado? ¿Quién lo dijo? Alguien lo dijo. Ah, el Fernando senador Villegas. Fidel Espinosa. El senador Fidel Espinosa, que lo peor que puede hacer la oposición es acusar constitucionalmente al ministro Jackson porque eso victimiza al ministro y aglutina al oficialismo. Tiré todo lo que se me ocurrió y tenía en la cabeza. Si ustedes quieren agregar algo acerca de este tema, por favor. Sí, Fernando Villegas anduvo comentando un poco también de eso. Estuve escuchando de él y decía que era un poco conveniente también para la oposición, pues, porque si siguen, por así decir, cagándola tras cagándola, perdón, mi francés, ¿cómo se dice? Eh, obviamente van a terminar más hundidos de lo que ya están, con una ya están en un 27% de aprobación, por lo tanto van a seguir bajando si es que siguen con el ministro Jackson ahí. Obviamente, un poco lo que tú decías ahí, como agregándole, el gobierno debería haber hecho alguna denuncia en algún momento y no ha hecho absolutamente nada. Siento que ahí también tiene un poco de culpabilidad el gobierno por haber hecho algo y él y Boric, perdón, Jackson como siendo uno de los responsables, un ministro como que encabece el ámbito de las viviendas, porque muchas fundaciones que tienen relación con la vivienda también debería haber estado un poquito más metido y haber hecho una denuncia a él también como ministro y haber dado un poquito más la cara frente a las personas que están que él está representando, que somos casi todos los chilenos en el ámbito de vivienda. Así que por ende se debería haber hecho algo. Así que por ende él tiene una responsabilidad tanto política como también un poco de tino para haber hecho una denuncia en su momento. No sé qué opina el resto. Sí, sustento jurídico, siempre se ocupa ese argumento Eso. para quien defiende al ministro o la ministra en cuestión. Curioso porque cuando tú no eres gobierno y eres oposición, nunca hablas de sustento jurídico porque digamos las cosas como son. Si en esto queda en evidencia. Las acusaciones constitucionales en Chile, perdónenme, pero no tiene que ver con sustento jurídico. Tú generalmente tienes los políticas. votos y de ahí, una vez que tienes los votos, armas Sí, pues, son cuento, acusaciones armas un políticas. relato jurídico para que no suene tan feo, digamos, pero obviamente tiene que ver con algo político y con las mayorías que quieres aprovechar, que un poquito lo mismo que hablábamos de Santiago. Tania, perdón. Sí, no, mira, lo que pasa es que yo creo que acá se esperó mucho para hacerla. Los republicanos se tomaron el momento, se podía haber hecho antes, lo podría haber encabezado Chile Vamos, ¿por qué no? Y me pasa que acá a Jackson se le juntan hartas cosas, porque se le juntan cuestiones en su antiguo rol de ministro del Interior, se están Secretario saliendo de General de la cosas Presidencia. que dependían, claro, que dependían de él en las Express, cuando estaba en el Congreso, tratando de mover cosas en el Poder Legislativo. Mira la multitasking, aquí moviéndole cosas a mi hija en su jueguito y hablando de política. Entonces resulta que lamentablemente también en la Mideso Jackson no ha sido capaz de armar una agenda robusta en cuanto a lo legislativo tampoco. Y se le junta el caso convenio, se le junta todo lo que está pasando, el ser la cara visible de RD, se le junta el hecho de ser una persona de confianza de Boric, que lamentablemente es algo que le juega en contra a las personas que están
siendo puesta en la palestra. O sea, le pasó a Hinspeter en su momento. Haber sido una persona de confianza de Piñera hizo que se aplazara y se aplazara y se aplazara el cambiarlo, el sacarlo, y fue 2 veces interpelado también con acusación constitucional. Entonces, esto se ha dilatado más de la cuenta y parece ser que tienen los votos para sacarlo, para dejarlo inhabilitado 5 años. Estaba escuchando hoy día en la mañana que puede que todas las cosas confluyan en una votación para el 11 de septiembre, terminaría siendo toda una cuestión bien simbólica y bien fuerte lo que va a pasar con Jackson. Entonces, que más encima diga que no se lo esperaba habiendo estado todo ese día en el Congreso, a mí me parece francamente una locura. ¿Tú qué opinas, Trini? Yo, varias cosas, o sea, yo creo que esta acusación constitucional como que demuestra, a ver, yo creo que no es solamente el hecho de Jackson, yo creo que aquí Jackson incluso tiene un papel secundario, es un llamado de atención al presidente, es decir, al presidente como dése cuenta de cómo está el país y usted insiste y insiste y insiste en hacer las cosas a su manera, o sea, llega un punto que ya es insostenible seguir teniendo a Jackson de ministro, pero él en el fondo decir, no, él se va a quedar conmigo, y no es capaz de sacarlo, o sea, yo creo que eso por un lado. Después, yo creo sobre todo en política no hay que serlo, sino también parecerlo, y el hecho de que él sea el fundador de Revolución Democrática le pesa, o sea, es algo que lamentablemente cuando explota un escándalo de esta magnitud en que hay tantos dirigentes de Revolución Democrática involucrados, lamentablemente, o sea, yo creo que alguien se tiene que llevar la responsabilidad, y en este caso, más encima del Sexpress, o sea, fue Sexpress, entonces, en ese sentido, también creo que podría ser un fundamento, en ese sentido, como... Y por último, el caso convenio aquí, claramente, o sea, está involucrado, porque al final igual aquí hay como todo el tema del consejo de auditoría que tenía, y el hecho de que Sexpress haya estado involucrado en esto, y que se haya de alguna manera... que se haya como indicado que no era necesario informar ciertas cosas, yo creo que ahí está el grave error. O sea, es decir, o sea, es como, me pasa que el ABC de la política y de la administración del Estado, o sea, todo se informa, o sea, es decir, todo por registro, todo por papel, o sea, porque al final ahora no estamos hablando de plata propia, estamos hablando de plata de todos los chilenos. Entonces, después, ¿con qué argumento, o sea, perdón, pero dicho así, con qué cara van a decir que necesitan una reforma tributaria porque no hay plata para poder darle una vivienda digna a las personas? Entonces, creo que también es ahí, o sea, ¿hasta cuándo se van a seguir saltando las reglas del juego? Por algo hay tanta prioridad, por algo hoy existe la ley de transparencia. Entonces, son todas, yo creo que se va acumulando, y creo que esta vez, o sea, no sé, no lo voy a decir a ciencia cierta, pero creo que hay altas posibilidades de que efectivamente se apruebe la acusación. Yo creo que es viable. No sé, Sí, yo creo que como si mi pasa opinión. la Cámara, lo más probable es que el Senado Claro, pase por... porque en la el Senado hay mayoría. mayoría, ¿o no? Hoy día, Claro, porque, ¿tienen los votos? porque Sí, hay mayoría opositora. números más, números menos, ya voy a ir con eso, pero que aquí tengo más o menos los números. Primero, claro, muy bien, Trini, respecto al tema de la auditoría interna de las Express, que se ordenó no informar transferencias a privados. Eso es lo que yo encuentro eh, más grave. claro, que va un poco en paralelo a que la actual directora de presupuesto, también de Revolución Democrática, Javiera Martínez, se estableció que habían mayores incentivos para transferir a instituciones privadas por sobre las públicas, y de alguna manera establece una tardía inyección de dinero, y por eso se toma la decisión de bajar un poco los requisitos. Lo otro interesante, dos cosas. Primero, hay algunos que leen, yo no digo que esté de acuerdo, solo lo pongo sobre la mesa, qué opinan ustedes, pero hay algunos que leen que lo mejor que le puede pasar al gobierno es que permanentemente se le esté pegando a Jackson, Montes, Crispi, jefe de los asesores, también de Revolución Democrática, y a Yoyo Jackson. ¿Por qué?
porque de esa manera siempre van a estar pegándole a ellos y por lo tanto ellos van a ser el escudo del presidente. Yo no estoy tan de acuerdo con Pancho respecto a las encuestas. Yo creo que el presidente flota entre el 25 y el 32, por decir algo, que es más o menos lo que él obtuvo en primera vuelta. Y ese es su núcleo duro. Y yo creo Claro, que es un electorado súper fiel en ese sentido. claro, y no va a pasar lo que pasó con Piñera, que yo creo que, y siempre lo digo yo, desde el retorno a la democracia es el único presidente que terminó su segundo mandato, no me refiero al primero, sino al segundo, con niveles bajísimos de aprobación por una razón muy simple. Porque el electorado duro de Sebastián Piñera, comillas, lo calificó de cagón para el estallido social. Y el electorado contrario a él lo consideró un violador de derechos humanos. Ahora, el electorado contrario a él siempre iba a estar en contra de él. Claro. El problema es el electorado tuyo. Y ahí Piñera se defondó. En el caso del presidente Boric, creo, puedo estar equivocado, me puedo equivocar rotundamente, pero hasta ahora ha quedado demostrado que de repente se pega unos chispazos, pero para arriba. Pero no cae tanto. Entonces, bueno, puedo estar equivocado, Pancho, y en una de esas de aquí a un par de semanas, un par de meses, la política de Chile cambia tan rápido que tú vayas a tener razón, pero por ahora, por lo Oye, menos... una cosa, Felipe, sorry. Sí, dale. Es que como que pensando un poco lo que acabáis de decir, volviendo para atrás, con todo lo que ha pasado de las nuevas fundaciones que se han metido, que se han descubierto, que empezaron a investigarla, etcétera, y más la acusación constitucional contra Jackson, ¿tú crees que va a cambiar esto de que si sacan a Jackson o a Montes, se va a dejar hablar del tema sobre las fundaciones? Yo creo que no se va a dejar de hablar, pero no en el mismo tono. Ya. ¿Y en qué va a cambiar, tú creí? ¿Cómo en qué tono? Que va a ser la tercera noticia del día. Ya. Porque, ahora, a mí me contaron algo que, si es así, yo de verdad no le doy crédito, pero tengo que ponerlo arriba de la mesa. Yo ya estaba sacando el tejido. No, que iba a haber un enroque y que iba a entrar al gabinete el presidente de Revolución Democrática, el senador Latorre. Yo creo que si eso pasa, o sea... No, ahí... Adiós gobierno, váyanse para la casa, porque francamente... eso sería como... Eso sí que sería como como un reírse, encuentro la gente. autogolazo. No solo reírse, es un autogolazo porque No, en el sí. fondo vaya a cambiar carne por charqui. Sí. No, y además es Como es un cambio de equilibrio dentro de RD mismo. críticamente, súper fuerte. Criticando políticamente, me refiero, Pancho, no me refiero a que uno sea charqui y el otro carne. Perdón, sí, Tania, es que como Pancho se reía, Tania, perdón, te interrumpí. ¿Cómo el cambio de carne por charqui? Sí. Sí, no, es que además sería un cambio de fuerza en la representación de los ministerios en RD, o sea, sería ahí Claro. sería poner a Latorre ahí, Sí. senador en ejercicio, Además. ¿a quién pondrían de senador? Y está con menos bonos que el entrenador de mi equipo, el entrenador de la U. Entonces, claro, y además que cambiaría un poquito la correlación de fuerzas dentro de RD también, po. No, además, porque yo creo que cualquier persona, menos el presidente, sería entretenidísimo. Yo agarro cabrita y me pongo a mirar eso. No, pero entiéndeme, o sea, a mí como periodista, entiéndeme, o sea, saltaría en una pata, digamos, pero yo creo que no, ese rumor es malo, pero, oye. O sea, está entretenidísimo. Política, claro, es política, además, viste que el cónclave de la semana pasada, yo no sé si te leíste un artículo de La Tercera, que hay que decir que La Tercera es el órgano oficial del gobierno, porque ustedes tienen claro que desde dentro del gobierno filtran todo y lo filtran a La Tercera, eso está claro, digo. El senador Latorre empieza a hablar, estaban los ministros del comité político, el presidente, los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad, los jefes de bancada, y además los presidentes de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara y del Senado, a propósito del tema del pacto fiscal y la ley de pensiones. Y el senador Latorre pide la palabra, y bueno, dice, me equivoqué, pide perdón y todo. Y uno de los partícipes de
de la reunión, estoy citando a la tercera para ser responsable y no tirarme yo las partes. Estoy citando el medio. Que la tercera no dice quién es. Dice algo así como, varios nos miramos y como que nos dieron ganas de pararnos y abrazar al senador Latorre. O sea, a ese nivel de humillación. De hacerle nanay. Claro, entonces yo no veo que eso pase. Pero bueno, ya, cierro paréntesis. Uno, Felipe, que lo de es que sea... Sí, por favor, Trini. no, es que creo que, o sea, lo que dijiste antes de lo que Jackson y el resto de los ministros son un escudo del presidente. Yo Dicen creo algunos, yo... Sí, no, es que me llamó la atención en ese sentido que yo creo que es al revés, o sea, no al revés, pero me pasa que siento que el presidente Boric es una persona muy, en ese sentido, muy leal a su gente, mal entendida la lealtad, porque en el sentido de que prefiere sacrificar su gobierno a abandonar a los suyos, pero en ese sentido yo no creo que sea capaz de separar y que estén golpeando a su gente más cercana y poder gobernar tranquilo. O sea, yo creo que hoy día todos los esfuerzos del presidente están en el ministro Jackson y el resto está paralizado. O sea, no, creo que emocionalmente es incapaz o ha demostrado por lo menos como de separar ambas cosas. Entonces, sí, pero también hay un elemento, Trini, en tu análisis que me parece bien, pero se nos queda algo en el tintero. Sin reforma de pensiones, que es lo más probable, o si hay una reforma de pensiones va a ser un híbrido, claro. y sin pacto fiscal o reforma tributaria que en términos de lucas se deberá resolver el próximo año, en el mejor de los casos de ambos va a ser un híbrido. Ergo, y perdón la gente cercana al gobierno que nos está escuchando y no está viendo, pero permítanme hacer el análisis con argumentos. Yo creo que el gobierno del presidente Boric con Giorgio Jackson o sin Giorgio Jackson es un gobierno que desde el plebiscito del 4 de septiembre hasta el fin de su mandato solo va a administrar el país. O sea, yo creo que el gobierno sabe que si saca a Giorgio Jackson, al final puede ser más alto el costo sacándolo que el beneficio, porque en el fondo es como entre sacarse un 3.5 y sacarse un 3, prefiero sacarme un 3, pero con mi compadre al lado, digo yo, ¿cachai? Tampoco es que Sí. desde el punto de O vista sea, no, de igual el país no va a crecer porque se va Jackson, el No. país, digamos, ¿cachai? Entonces el gobierno dice, oye, si yo no tengo mayorías y si mis dos proyectos estrellas, que es el de pensiones, que va ligado al tributario, no sale o sale charcha, dejo a Jackson nomás. Digo yo, puede ser también. O sea, ¿no? sí. ¿Y qué tendrían que hacer O sea, para dar vuelta a la tortilla y subir del 3.5 al 4.5 al 5? ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que no empezar tienen a ninguna gobernar. posibilidad porque no son mayoría. No, pero Felipe, yo me refería al tema de administración, o sea, yo creo que sus esfuerzos hoy día están puestos completamente en este tipo de asuntos y hay muchas cosas dejadas de lado. O sea, no sé, yo personalmente creo que no entiendo por qué no saca a Jackson y lo deja, no sé, yo creo que yo lo pondría, si yo fuera el presidente y le tengo tanto cariño y lo necesito emocionalmente, no sé, que lo instale en su casa en una oficina y lo llame todo el día y hable con él por WhatsApp, pero encuentro que de verdad que no tiene sentido seguir en esta cuestión, en este desgaste, como, porque yo creo que es como lo que usted ya como de niño chico, como no lo voy a sacar, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar. No sé. Ahora, yo creo que, claro, pero también la oposición es saquémoslo. Claro. Y para quienes, modestamente, lo digo desde la modestia, siguen pensando que las acusaciones constitucionales tiene que haber un sustento jurídico, lean las declaraciones del jefe de bancada de la UBI, el diputado Guillermo Ramírez. ¿Qué es lo que dijo ayer? Si el gobierno saca al ministro Jackson, la acusación no tiene sustento. ¿Qué significa eso? Que es político. Y está bien, político, yo creo que claro. lo mejor es que transparentar de lo que estamos hablando. Lo otro, voy a ocupar como fuente a mi amigo y compañero de labores en la Radio El Conquistador, el sociólogo Axel Callis, que hizo una analogía notable, que en Chile efectivamente las herramientas para, digamos, sancionar, acusar, sacar a un ministro, o es firma mensual o cadena perpetua. Es decir, interpelarlo, que en buen francés, como dice Pancho, vale callampa, no sirve para nada, solo sirve para que se luzca el que interpela
y el ministro o la ministra interpelada. Mira lo que pasó con Carolina Toá. A la oposición se lo dijeron. Se va a terminar luciendo la ministra porque tiene más experiencia que el diputado Lonton. Dicho y hecho. Ya. Y no pasa nada, porque no pasa nada. O sea, es como, oye, te saco el pizarrón y ya, listo, se acabó la clase, todos para la casa. Nada. Y en el otro extremo está la acusación constitucional, que si se concreta, tú le inhabilitas 5 años. Ahora tú me puedes decir, mira, ¿dónde está Yarna Proboste? No, está bien, pero entonces, ¿cómo no va a haber una intermedia, digo yo? Que en el fondo lo saques. Y lo saques para ese periodo presidencial. Como en Chile duran 4 años. Y no podéis ser ministro. Digo yo, entonces, tal vez por eso, una es tan fácil y la otra es tan difícil. Y al final, ni tan fácil ni tan difícil, tiene que haber algo que sea término medio. Y me pareció interesante, fíjate. equilibrio. ¿Qué opinan ustedes? ¿O ustedes están de acuerdo con lo que existe? Con todo, Como si no una va a que- herramienta, como la herramienta de la acusación constitucional. Claro que debiera haber una herramienta intermedia entre la Mm. interpelación que no vale nada y la acusación que es como que te vayas a la cárcel de por vida, digamos. Es que a mí creo que el tema no es como la herramienta que existe hoy, sino es el tema de cómo se usa. Yo creo que ahí es donde debería haber como una mejor regulación, porque hoy día, claro, es una bancada, es un partido que se enojó, ya, acusación constitucional. Y al final como, yo creo que mancha como que, y al final empobrece la discusión política, o sea, es como muy, como que ya pasa a ser sentimentalista el usar la herramienta. Entonces, creo que en ese sentido es la responsabilidad que tienen los políticos de cómo usarla, pero a mí personalmente me parece que la sanción que conlleva, o sea, la inhabilidad por 5 años, me parece que está bien. O sea, creo que no es como el hecho de sacar a una persona y decir como ya, y después el próximo creo que tiene que haber una sanción real de decirle como te equivocaste, cometiste o sea, un error, una infracción, esta es la sanción. O sea, y es duro, sobre todo gente política, porque 5 años de la carrera política es mucho tiempo, o sea, queda uno bien atrás. Pero es lo mismo que pasa con el recurso de protección muchas veces al final, que hoy día el recurso de protección, que es una herramienta muy útil, que todo, hoy en día, ¿cuál es? No, vámonos de recurso de protección, vámonos de recurso de protección. Y se cuelgan de cualquier cuestión para ese recurso de protección, y por eso hoy día los tribunales están colapsados, no pudiendo permitir avanzar en otras materias, porque está respecto al recurso de protección. Y no es porque sea una mala herramienta, es porque los mismos abogados, por ganar juicio, para hacerlo más rápido, recurso de protección. Mm. Fue lo que... Ahora, yo, por las cosas que uno escucha, siento que yo entiendo el juego, porque créanme que yo reporteo hace harto rato y reporté política mucho tiempo y sobre todo derecha. Más que concertación en esa época, pero igual reporté, pero no tanto. Digamos, en la derecha intentan con esta solicitud y insisto, yo jamás voy a criticar a las oposiciones de ningún tipo porque yo entiendo el juego y también al oficialismo también lo entiendo. Pareciera que, por eso yo le planteé a la Trini, pareciera que todos los males del gobierno tienen nombre y apellido. Giorgio Jackson. Y básicamente todos sabemos que el problema no es Giorgio Jackson, pero la oposición sabe que al pegarle a Giorgio Jackson, tú le pegáis, le pegas, digamos, al corazoncito al presidente, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, Totalmente. ahí está la, digamos, Es que el talón de Aquiles del claro, presidente. Yo creo que Jackson y la claro, Camila Vallejo son sus talón de Aquiles. claro. Y va a dejar de hacer todo, va a dejar de lado todo por acompañarlos, por no sacarlos, yo creo que son su... Y claro, al final es un juego muy estratégico en este sentido, o sea, pegarle con todo con fuerza, porque o sea, la oposición sabe que sacándolo, debilitándolo, el presidente de verdad que queda... Porque en ese sentido, al final yo creo que igual uno es humano, uno quiere tener a la gente como en la que confía, a la gente con la que está, o sea, Jackson y el presidente han estado desde que tienen 19 años juntos en esto, entonces que ahora se vaya su mano derecha, su todo, o sea,
el juego se le complica demasiado. Sí, Sí, fue bueno, fue un vamos poco la a lógica ver. que se aplicó tratando cuando sacó a Chadwick Fue lo en mismo. plena otra crisis, pero también tiene que ver con la lógica que acuñó el mismo Jackson, que es la de los círculos concéntricos, en la Claro. que se iban a estar organizando como gobierno, y ellos generaron un núcleo muy, muy cerrado en el que se afiataron más de lo necesario quizá, sin abrir referentes para otros lados, y ahora están metidos en esta encrucijada de que uno de los referentes está metido en un ministerio que es importante, pero que es un tanto secundario. Pero es increíble cómo la política digamos, la política te lleva a terrenos insospechados, porque ustedes se recuerdan, y yo de hecho lo reporté y no me lo confirmaron en un 100%, pero cercano a eso, que efectivamente ni Camila Vallejo ni Giorgio Jackson querían interior. Y por una razón lógica. El Ministerio del Interior siempre es un ministerio que te desgasta. Y para que veas tú, hoy día la figura política mejor posicionada de este gobierno es la ministra del Interior, pero bueno, y en algún minuto la peor fue Isca Siche, pero y Giorgio Jackson va a la Secretaría General de la Presidencia. Y ahí generó también molestia por parte de Fidel Espinosa, por Alfonso Urresti y todo, porque tuvieron una mala relación con él cuando era diputado. Y además se da digamos, la coyuntura sobre que en la Convención Constitucional, empujado por los sectores de Frente Amplio, querían eliminar el Senado. Y eso fue, voy a ocupar un término que usaba mi papá, fue como patar las canillas para Fidel Espinosa, que durante toda su vida política quiso llegar al Senado. Y esa es una de las razones por las cuales Fidel Espinosa tiene aquí a Giorgio Jackson. Siempre las cosas en política no son profesionales, son personales. Y en la vida profesional, las cosas tienen que ser siempre profesionales, no personales. Pero los políticos es al revés. Entonces, mira cómo son las cosas. Sacan a Giorgio Jackson de la Secretaría General de la Presidencia y lo ponen en el Ministerio de Desarrollo Social, que se suponía que era un ministerio, como dice la Tania, un ministerio que es como obras públicas, que es como para cortar cintas, pura ganancia. Y mira dónde está hoy día el ministro Giorgio Jackson, porque claro, explota algo que en una de esas, insisto, una de las fundaciones tiene relación con el Ministerio de Desarrollo Social, una de 42 creo que son, ya a esta altura perdí la cuenta, pero por ahí, o 37, 38, en fin. Pero claro, pero el vínculo con Revolución Democrática, lo que pasó cuando fue ministro secretario general de la presidencia, lo tiene en una situación compleja. Vamos a ver qué pasa en esta teleserie, porque todos los días, el capítulo del día nos trae grandes sorpresas. Así que vamos a ver qué pasa. Continuará. Ya, Tania Córdoba, Trini Seges, bienvenida a su programa, espero verla más seguido en el programa. ¿Vaya a poder estar más? De todas maneras. Ya, bacán. Sí, bueno, no, sí, ya lo eché de menos. Sí, fue un semestre, nosotros también te echamos de menos, Trini. Nosotros preguntamos por ti todo, así que qué bueno que volviste. Y don Pancho Álvarez, gracias. por supuesto también un abrazo, y para don Álvaro Aróstica. Esto fue Carta Ciudadana. Tania, tranquilidad, paciencia con los niños. Nos reencontramos mañana. Cuídense. Buenas. Y nos vemos. Chao, chao. Ahí dice hola ella. Hola. Chao.